Hola queridos amigos de YouTube y Facebook, bienvenidos a su canal Venezuela Informada TV con las noticias más destacadas para el día de hoy en Venezuela. Mucha atención queridos amigos, noticias de última hora. Fijan plazo a Nicolás Maduro. Estados Unidos asegura que Nicolás Maduro, por apoyo internacional, no pasará de 2020 en Venezuela. Por otro lado, Julio Borges dice que Nicolás Maduro y Teherán temen la extradición de Alex Saab. Nicolás Maduro afirma que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, tiene vínculos con el narcotráfico tras anuncio de su detención. Y por último, queridos amigos, Juan Guaidó llamó a movilizar todo el arco opositor en rechazo a las elecciones parlamentarias en Venezuela. Queridos amigos, vamos a dar inicio a estas importantes noticias, pero antes te invito a que sigas la página Venezuela Informada TV para estar al tanto de las noticias más destacadas de Venezuela. Dale me gusta y comparte esta noticia en todas las redes sociales con tus amigos y familiares. Si estás de acuerdo que Nicolás Maduro no pase del 2020 usurpando el poder en Venezuela. Dicho todo esto, queridos amigos, empezamos con el desarrollo de estas importantes noticias. Estados Unidos asegura que Nicolás Maduro, por apoyo internacional, no pasará del 2020 en Venezuela. Elliot Abrams, el principal funcionario del gobierno de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, dijo que confía en que los países que son claves en la lucha contra Nicolás Maduro van a continuar apoyando a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, incluso ante la posibilidad de que el líder de la oposición quede al margen de las elecciones parlamentarias en diciembre. Hay unos 60 países que ya han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Y yo espero que todos ellos, junto a nosotros, estemos en contacto y que se continúe reconociendo a Juan Guaidó y que no se reconozcan las elecciones fraudulentas que están fijadas para diciembre. El gobierno interino de Venezuela desde enero 2019 se ha apoyado en la condición de jefe del Parlamento de Juan Guaidó, pero la oposición tiene miedo de que las elecciones legislativas que han sido convocadas por la dictadura de Maduro para diciembre, bajo la autoridad electoral que está dirigida por el dictador, vaya a llevar de forma inmediata al fin del mandato del parlamentario. Abrams, quien impulsa la remoción de Nicolás Maduro, dijo que Estados Unidos va a respaldar a Juan Guaidó sin importar el resultado de la elección y predijo que otros países también compartirían ese sentimiento. Esa elección corrupta no va a cambiar la condición de Juan Guaidó y no creo que puedan encontrar a nadie en el liderazgo de la oposición a Maduro que diga otra cosa, agregó. Los principales partidos de oposición a Nicolás Maduro en Venezuela acordaron no participar en los comicios parlamentarios fijados para el 6 de diciembre, esto tras considerar que el proceso es un fraude. Por su parte, el canciller venezolano de la dictadura, Jorge Arreaza, escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno de Trump está en fase terminal y pretende alargar sus agónicos y fracasados planes para impulsar la salida de Nicolás Maduro una vez termine el actual periodo legislativo encabezado por Guaidó en enero 2021. Según la ONU, unos 5 millones de venezolanos han emigrado desde finales de 2015 por la crisis socioeconómica, la cual está marcada por la escasez de productos básicos y también de medicamentos. Abrams, sin embargo, fue cuestionado duramente por el senador demócrata Chris Murphy, quien lo interrogó por la posición escéptica que Estados Unidos adoptó frente a los intentos de mediación de Noruega en Venezuela. Debemos ser claros en que nuestra política hacia Venezuela durante el último año y medio ha sido todo un desastre. Y si no somos honestos con esto, entonces no podemos autocorregirnos, dijo Murphy al diplomático. Seguimos con esta emisión. Por eso te invito nuevamente a que le des me gusta y que compartas esta noticia en todas las redes sociales con tus amigos y familiares, porque es muy importante que el pueblo de Venezuela esté bien informado. Noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico El Nacional. Julio Borges dice que Nicolás Maduro y Teherán temen a la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, aseveró que la velocidad con la que han avanzado las relaciones entre el régimen de Nicolás Maduro e Irán deben de generar una reacción de Occidente. Y reiteró que tanto Maduro como Irán temen que la extradición de Saab se concrete, pues el colombiano fue la bisagra entre Caracas y ese país.
La velocidad de la relación entre Maduro e Irán debe de conducir a una reacción de Occidente. Es un vínculo que se afianza con base al terrorismo y a la economía negra que hoy sostiene a Nicolás Maduro. Así dijo Borges, informó al Centro de Comunicación Nacional Portal Web de la presidencia encargada de Venezuela. Ambos regímenes temen que se concrete la extradición de Alex Saab, quien conoce todos los detalles de esa relación. Así lo apuntó el representante de la política exterior del gobierno interino. Ya se dio un paso muy importante en el caso de Alex Saab. Debemos confiar en la justicia de Cabo Verde para que se concrete este proceso y se haga justicia por millones de venezolanos. Ahora bien, la defensa del señor Saab, que dijo que apelará a la decisión, es importante que tengamos claro de quién se trata. El señor Baltasar Garzón está vinculado con ese círculo de corrupción y crimen organizado de Nicolás Maduro. Fue abogado de Evo Morales y amigo de Zapatero. Hoy sus honorarios por defender a Saab vienen del dinero del pueblo de Venezuela, aseveró. Borges también afirmó que Alex Saab fue hasta hace poco el principal testaferro de Nicolás Maduro y de su familia. Señaló que el control que llegó a tener Saab en Venezuela no tiene precedentes en lo que a empresarios se refiere, pues a su juicio sus redes tocaron sectores como construcción, alimentos, oro, petróleo y mucho más. Aseveró que la instalación del supermercado iraní Megasis se dio en un local que pertenecía a Alex Saab. Continuamos con otra de las noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico Infobae. Nicolás Maduro afirma que Álvaro Uribe tiene vínculos con el narcotráfico tras anuncio de su detención. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que el expresidente y actual senador colombiano Álvaro Uribe tiene vínculos con el narcotráfico, luego de que la Corte Suprema de Justicia de ese país ordenara su detención domiciliaria en una causa por presunta manipulación de testigos. Hoy la Corte Suprema de Colombia dictó privación de libertad y le dio casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe. Precisamente con sus vínculos directos con el paramilitarismo, lo están agarrando por un delito menor, entre comillas. Pero el narcotráfico, ¿cuántos años? ¿Cuántas denuncias? ¿Cuántas pruebas contra Álvaro Uribe Vélez de haber sido la pieza clave de Pablo Escobar Gaviria? Así lo expresó Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ofreció las declaraciones durante un acto de ascenso por el 83 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, donde se pronunció sobre el piloto de Uribe y expresidente Iván Duque, Samuel Niño, que se había precipitado en el avión que se transportaba con una remesa de cocaína. Aparecieron unas pruebas del piloto de Álvaro Uribe Vélez y que sirvió como avión privado en la campaña electoral de Iván Duque. El piloto se cayó en un avión en Guatemala con un alijo gigantesco de cocaína. Era un piloto de la aviación de narcotráfico, de los cárteles de la droga mexicana y también colombiana, sostuvo. Uribe es investigado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en un caso de presunta manipulación de testigos, con la que, según se afirma en la pesquisa, buscaban afectar la carrera política del senador de izquierda Iván Cepeda. Venezuela tiene récord mundial de destrucción de laboratorios. Venezuela ha sido declarada mundialmente territorio libre de producción y procesamiento de drogas, libre de toda la frontera, acotó Maduro. De igual manera, Nicolás Maduro anunció que la próxima semana va a inaugurar la Superintendencia Nacional Antidrogas para así darle un nivel superior institucional, cívico, militar y policial a la lucha contra las drogas en Venezuela. Y en otra de las noticias de Venezuela hoy, noticia publicada en el periódico El Nacional. Juan Guaidó llamó a movilizar a todo el arco opositor a Maduro en rechazo a las elecciones parlamentarias en Venezuela. El líder opositor venezolano Juan Guaidó llamó a movilizar a la militancia opositora en rechazo a los próximos comicios parlamentarios del 6 de diciembre, así como también a los del grueso del antichavismo, que ha dicho no se presentará por considerarlos un fraude. Sabemos y somos conscientes de que no es suficiente sencillamente rechazarla, así dijo Guaidó, quien preside una de las dos directivas que dice controlar el Parlamento de Venezuela, durante una sesión virtual del órgano en la que la oposición reiteró su negativa a participar en estas elecciones de diciembre. Hay que movilizar y ejercer la mayoría en un contexto complejo, una pandemia.
Así añadió el dirigente, a quien medio centenar de países reconocen como el presidente interino de Venezuela. Bueno, queridos amigos, hasta aquí con esta emisión de noticias. Te invito a que sigas la página Venezuela Informada TV para estar al tanto de las noticias más destacadas de Venezuela. Dale me gusta y comparte esta noticia en todas las redes sociales. Si estás de acuerdo que Nicolás Maduro no puede pasar del 2020 usurpando el poder en Venezuela, y como os digo, siempre luchamos por una Venezuela informada.